Les damos la bienvenida en esta tarde a los hermanos que están mirándonos. Somos Iglesia de Cristo Kadosh. Estamos ubicados en el 9510 Brigham Street, Dallas, Texas, 75227 con nuestro pastor Arturo Jurón. Somos una iglesia con las puertas abiertas. Voy a leer mi Biblia en esta tarde, Mateo 12, versículo 36 y versículo 37. Dice la palabra del Señor. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en los días del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, dice la palabra del Señor. No excusas, no nos justifiquemos y no inventemos palabras que no deben de uno decir. Aleluya. Vamos a cantar un canto en esta tarde para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Aleluya. Estoy más seguro
Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Damos gracias a Dios porque estamos aquí una vez más en la casa del Señor. Y después de haber trabajado toda esta semana, ahora venimos nosotros a agradecerle porque todo le pertenece. Y su palabra dice en Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Así sea la gloria por siempre. Amén. Y nosotros adoramos a un Dios que le pertenece a todos. A todo, ¿no? Él es el dueño del oro, de la plata, del aire, de todo lo visible, lo invisible, hermanos. Y a veces nosotros, cuando la gente que no quiere venir a adorar a Dios, piensa que tenemos un Dios muy pequeñito, cuando Él es el dueño de todo. Y a veces nosotros confiamos más en el dinero, en el cheque, en personas de influencia que nos puedan ayudar. Pero venir a Dios, Él es el dueño de todo. Por eso su palabra dice, porque todas las cosas proceden de Él, todas las cosas. Él es el que hace que se enriquezcan las personas, Él es el que hace que den vida, que dé salud. Y dice su palabra, y existe por Él y para Él. Todo lo que es de Él y para Él, y se lo da al quien Él quiere. Por eso dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y el Señor está aquí para bendecirnos a nosotros en esta tarde. Y hoy venimos reunidos, hermanos, para que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Y es en nosotros, hermanos, que recibamos bendición de parte de Dios, porque la palabra se va a exponer. Y así que abra su corazón y vamos a recibir la palabra de Dios para que Dios nos ministre a nuestras vidas. Y hoy invito a nuestra hermana Marina Donado, ella va a estar acompañándonos a compartir la palabra. Y sea Dios derramando bendición y ayudándonos en esta tarde. Que el Señor les bendiga. Muy bien. Que Dios les bendiga. Un placer a todos estar con ustedes. Y un placer también a los que nos ven por las redes sociales. Les invitamos que den sus comentarios cuando las prédicas les son de gran edificación. Y hoy voy a estar hablando un tema muy importante en este tiempo que estamos viviendo. Como hijos de Dios, el Señor nos ha dado un poder, nos ha dado una autoridad. Pero a veces no la sabemos usar. Pero antes de empezar, quiero hacer una breve oración en el nombre de Jesús para atar todo espíritu contrario que quiera interponerse en esta prédica, que quiera transgiversar el mensaje, que quiera evitar que llegue esta palabra y usted la pueda usar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo reprendo con el poder y la autoridad que el Señor Jesús me ha dado todo lo que quiera distraernos, todo lo que quiera molestarnos, en el nombre de Jesús, y que sea el Señor respaldando esta palabra, porque le pertenece a Él. Así es que vamos a estar empezando. El tema se llama Toma tu autoridad. He dado, no sé, parece que dos temas referentes a la autoridad, pero hablo en este tiempo donde estamos en unas situaciones tan tremendas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar la autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como hijos de Dios se nos dio la autoridad, pero a veces no la sabemos usar. Y es una autoridad de reino. Ahora, ¿cuál reino? El de Dios. Ahora, es importante saber que para tener esta autoridad en el reino de Dios tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Para los que nos ven por las redes sociales, si aún no aceptas al Señor Jesucristo, es necesario que tú en tu corazón aceptes al Señor Jesucristo y de ahí vienes a ser hijo de Dios y de ahí viene esta autoridad. Ahora, también tenemos que usar la autoridad donde sea necesario. Esto quiere decir en nuestro hogar. Esto quiere decir en el día a día, con nuestra familia, nuestras finanzas, etcétera. Ahí tenemos que usar la autoridad. Ahora, ¿qué le quiero decir? Todos como hijos de Dios se nos dio la misma autoridad. Y voy a estar hablando más adelante. El punto está que a veces nosotros lo tenemos que creer. Como iglesia tenemos que creer que a cada uno se nos dio la autoridad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? A veces nos hemos acostumbrado tanto a depender de los demás en oraciones, a depender de los demás en los ayunos de los demás, que nosotros no estamos tomando esa autoridad. Ahora, quiero hacer énfasis que no le estoy diciendo que sea malo que los demás oren por usted, pero conforme vamos avanzando,
en lo que es nuestro caminar cristiano, tenemos que ser más dependientes de Dios, más dependientes de la palabra, más dependientes. Esto quiere decir que cada vez Dios nos va a ir guiando y por medio de la palabra, Dios nos va a ir mostrando cómo nosotros vamos a usar la palabra y derribar todo lo que esté estorbando. ¿Qué le quiero decir con esto? A veces no tenemos que esperar a llegar a la iglesia para que todos oren por nuestra mamá, que todos oren por nosotros, que todos oren por nuestra familia. ¿Qué pasa si usted se encuentra una persona en la calle y usted no quiere usar la autoridad? ¿Qué le voy a decir? Espérame, te voy a poner en oración hasta el martes. Espérame, te voy a poner en oración hasta el viernes. No, usted en ese momento tiene que pararse firme con la autoridad que Cristo le ha dado. Ahora, la autoridad no es una altanería, la autoridad no es para autoexaltarse, la autoridad no es que yo camine muy así o que yo grite muy fuerte. La autoridad es algo que Cristo nos dio, es una esencia, es un poder en nuestros labios, es un poder en nuestra vida, es una unción que tenemos para poder usarlo en las diferentes situaciones de nuestro día a día. Amén. Entonces, esto es bien importante porque a veces, de verdad que sí, nos hacemos dependientes y le quiero decir, usted en su casa, si le da un dolor, usted tiene el poder para la autoridad, para agarrar y en el nombre de Jesús, en ese mismo instante, ordenarle que ese dolor se vaya. Ahora, quiero decirle esto bien importante, conforme va a ir usted o conforme como iglesia vamos a ir avanzando, cada vez Dios nos va a ir perfeccionando en ese poder, en esa autoridad que nos ha dado para saber utilizarla. Amén. Ahora, la pregunta está, ¿sabemos usar nuestra autoridad? La pregunta del día de hoy. Ahora, yo quiero decirle esto. En lo personal, no es una doctrina, pero yo en lo personal digo que nunca dejaremos de aprender lo referente a la autoridad. ¿Por qué? Porque todos los días en las cosas de Dios vamos creciendo, ¿estamos de acuerdo? Y siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, por eso me atrevo a decir que no vamos a dejar de aprender porque siempre hay algo más. Dios es tan grande, tan maravilloso que nos, como dice su palabra, Él tiene pensamientos altos, más altos que no los podemos comprender. Pero conforme vamos avanzando, Dios nos va, vuelvo y repito, nos va a enseñar a usar la autoridad. La autoridad, cómo aplicarla, cómo usarla. Y ahí cuando nosotros usamos la autoridad nos vamos a gozar en ver cada uno de los resultados. Amén. Ahora, la autoridad es bien importante. Vimos que se obtiene por medio de Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, en Mateo 28:18 nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces, ¿dónde tiene usted, dónde tenemos nosotros como iglesia la autoridad? Entonces, esto es bien importante porque nosotros al visualizar esto, donde quiera que vayamos, vamos a poder llevar a cabo esa autoridad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Todos nos enfrentamos con problemas de diferente índole en nuestras vidas. Y la autoridad es para que nosotros vayamos avanzando, usando esa autoridad y que se vayan quitando. Son como piedras grandes que aparecen y nosotros en el nombre de Jesús tenemos que agarrarte, tienes que quitar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué le digo esto? En lo personal, cuando Dios me daba este tema, habían unas situaciones bien tremendas que estaban pasando en la casa. Empezó a llegar unas situaciones y entonces yo agarré y les dije no. Y en la noche agarré y dije no. En el nombre de Jesús, con el poder, la autoridad que el Señor Jesucristo me ha dado, se tiene que ir esto de esta casa. No es mi casa, pero yo vivo ahí y se tiene que ir en el nombre de Jesús. Yo no dejo que por ejemplo, esto no es ni una exaltación, sino yo le estoy dando un ejemplo. A mí a veces me cae un fierro en el pie y empieza el dolor. Entonces yo agarro en ese momento, yo no espero venir el martes, yo no espero venir el viernes, yo no espero venir el domingo,
Y en ese momento yo agarro en el nombre de Jesús, pongo mi mano ahí donde me está doliendo, donde me cayó. Y en el nombre de Jesús, dolor, te tienes que ir. Me ha pasado que se me ha caído la puerta del carro aquí. Y usted sabe que esos son golpes fuertes. Yo tengo que agarrar en el nombre de Jesús, quitar el dolor, quitar todo síntoma contrario. Porque Dios nos dio poder y autoridad para quitar todos esos síntomas contrarios. Por ejemplo, si golpean a uno de sus familiares, ¿qué va a hacer usted? Tenemos que agarrar y orar en el nombre de Jesús con el poder, la autoridad que el Señor nos ha dado, arrancar todo síntoma contrario, todo daño que quiera venir y también todo lo que quiera venir espiritual en su corazón, como la venganza, el enojo, todas esas cosas, todo lo que quiera venir en su cabeza y empezar con el poder, la autoridad que el Señor Jesús nos dio, empezar a declarar vida, empezar lo que el Espíritu Santo nos va a ir poniendo en ese momento. Pero nosotros a veces pasa que nuestros familiares están enfermos y esperamos hasta el martes, y esperamos hasta el viernes, y esperamos hasta el domingo, siendo que nosotros tenemos poder, tenemos autoridad que Cristo nos dio, tenemos la medicina que es Cristo, tenemos la vacuna que es el Espíritu Santo, tenemos todas las cosas, tenemos al Padre que nos cuida. Entonces, Él es nuestra cobertura. ¿Qué le digo con esto? Nosotros tenemos que actuar en poder y autoridad y agarrar. Mi mamá se siente así, usted tiene que agarrar. No le tiene con sabiduría de Dios. ¿Sabes qué? ¿Me permitirías hacer una oración, mamá? ¿Me permitirías hacer una oración, papá? ¿Me permitirías hacer una oración, hermano mío o hermana, dependiendo del caso? Y usted agarra en el nombre de Jesús, le empieza a orar para que se vaya lo que ellos, aunque ellos no crean, van a empezar a sentir el cambio, y ahí es cuando ellos van a ver cómo el poder del Espíritu Santo empieza a trabajar, y entonces eso empieza a hacer que ellos empiecen a pedir oración. Llega el momento donde usted puede agarrar y decirle, es tiempo de que aceptes al Señor Jesús, y ahí es donde empieza a obrar, y ahora esa autoridad que usted tiene le empieza a enseñar a ellos cómo ellos también van a orar, cómo ellos también van a reprender, cómo ellos también tienen que usar el poder, la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Amén. Ese es el propósito, que nosotros podamos instruir, pero si nosotros no estamos creyendo en el poder, la autoridad que el Señor Jesús nos dio, ¿cómo vamos a enseñar a otros a usar la autoridad? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la autoridad con la que yo empiece a ministrar a mi familia, ellos van a ver que el Señor respalda. Ellos van a ver cómo el Señor está obrando. Entonces ellos mismos van a decir, oye, a ver, Dios hizo esto, me siento mejor. Sí, el Señor lo hizo, pero ahora es tiempo de que tú empieces a buscar a Dios. Y ese mismo poder y esa misma autoridad y el mismo Espíritu Santo tú lo vas a tener. Entonces ahí viene un cambio. Pero a veces nosotros nos esperamos que a mi mamá le duele esto, que a mi mamá le duele el otro. Y nos esperamos hasta el viernes, hasta el martes. Ahora le digo, no es malo, sino cuando usted ya viene el viernes y el martes, ya le voy a decir esto, su familiar tiene que estar, es más, ya tiene que estar hasta mejor. Porque entonces, ¿dónde está el creer en la autoridad de Cristo? Amén. Ahora, yo le digo esto, usted a veces me ve aquí, pero como dijo Pablo, todos se enferman y yo no enfermo. A veces el enemigo también me quiere venir a mí a atacar, pero que en el nombre de Jesús yo agarro y digo, no dolor, no esto, no el otro, tú no tienes por qué estar aquí y yo no tengo derecho a enfermarme. Entonces el Señor me pone, no que sea yo, pero el Señor me pone, tienes que usar lo que yo te di, porque tiene que ver con la fe. Si no agarramos eso, y vamos a ir viendo ahorita por qué el poder y la autoridad tiene que ver con la fe. Porque ahora le quiero decir esto, también tenemos que tener sabiduría, porque el enemigo a veces va a querer decir, ay, pero tú qué autoridad tienes, si mira esto, si mira el otro. Es que la autoridad no viene por mis méritos, la autoridad no viene por eso, sino viene por creer en Jesucristo. Porque dice que a todos los que han creído, amén, a todos los que le recibieron y le creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y automáticamente viene la autoridad para echar los demonios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros creemos, nosotros nos vamos a parar firmes. Nos vamos a parar firmes, y si se aparece una situación en nuestro trabajo, en nuestra familia, no vamos a esperar. Ahora le digo, no estoy haciendo de que usted no venga y pida los días de oración por su familiar, que usted no, sino que usted mismo vaya llevando a la práctica esto. Amén. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Porque
Habemos muchos que ya tenemos años en el evangelio y no creemos en la autoridad que tenemos. ¿Qué quiere decir con esto? El enemigo, si nosotros no agarramos ese poder, esa autoridad, el enemigo va a usar cualquier persona para fastidiarnos la vida. Que lo reprendo en el nombre de Jesús. Si algo te está fastidiando, hasta hacer que nosotros nos volvamos a regresar al desierto. Pero en el nombre de Jesús, si el enemigo te ha estado oprimiendo, alguien que nos ve, en el nombre de Jesús, con el poder, la autoridad que el Señor Jesús me da, yo lo reprendo para que te deje de estar fastidiando, te deje de estar molestando. ¿Qué quiere decir con esto? El enemigo empieza a fastidiarte hasta que tú dices, no, pues ya qué caso tiene esto, qué caso tiene el otro, qué caso tiene ir a la iglesia, mejor me regreso a México, ¿qué estoy haciendo aquí? Todo eso. Y si nosotros no usamos el poder, la autoridad, no es que va a usar al hermano, a la hermana. Si nosotros no usamos el poder, la autoridad, va a usar a la persona que se deje. Entonces nosotros tenemos que agarrar, eso sí, nosotros no discutir con las personas, como dicen por ahí, agáchate, y cuando llegues a la casa, en el nombre de Jesús, basta. Aquí no vas a estar usando a nadie. El pastor nos lo ha enseñado y hoy yo lo reitero que él nos ha estado enseñando esto. No vas a estar usando a nadie. Y si en el caso de la familia tampoco, y etcétera, y etcétera. Amén. Entonces nosotros tenemos que pararnos firmes. Ahora, vamos a seguir adelante. La autoridad tiene que ver con la fe. Vamos a Lucas 7. Vamos a estar viendo Lucas 7 y Mateo 8, si quiere poner un separador en los dos, porque vamos a estar primero viendo Lucas para que esté buscándolo. Y vamos a estar viendo sobre el centurión. Amén. Ahora, este centurión recibió porque dice que él conocía sobre la fe, sobre la autoridad. Pero cuando termina hablando, el Señor Jesús habla sobre la fe. Amén. Dice la palabra del Señor en Lucas 7. Después dice que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos, dice, judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edifica una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora vamos ahí. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, dice aquí, pero di la palabra y mi siervo, dice, será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y mire cómo está aquí. En el verso 9 dice, y al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Nos damos cuenta, la autoridad tiene que ver con la fe. Y esto es bien importante, por eso hablábamos de creer. Y cuando usted cree, usted no va a estar, usted va a agarrar y en el nombre de Jesús, le digo, no tiene que ver con gritar cuando usted hable con sus familiares, sino en creer. Y en ese mismo instante van a ser sanados. Entonces, ahí vemos esto. Amén. Ahora, vamos a pasar a lo que es Mateo 8 para ver otras cosas. Ahora vamos, Mateo 8, 5, dice, entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión. Y fíjese esto, él es un centurión, es un hombre de autoridad, pero dice rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y sanaré.
Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y vuelvo a decir lo mismo y digo, a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces vemos más adelante que Jesús se maravilló y vuelve a hablar que no ha habido tanta fe. Entonces dice que van a venir personas del oriente y del occidente, parafraseando esta parte, y lo más tremendo que dice, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque no están creyendo en la autoridad que el Señor les ha estado dando. Entonces, cuando el Señor Jesús ve esto, le dice al centurión en lo que es Mateo 8:13. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, pero todo fue bajo la autoridad que él creyó. Dice, te se ha hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. No dijo, me voy a esperar hasta el día que va a ser ahí en la sinagoga algo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora le digo, nosotros venimos a la iglesia, a veces tenemos una idea errónea. Nosotros venimos a buscar a Dios, sí, tenemos necesidad, pero realmente tenemos que venir a adorar a Dios, deleitarnos en su presencia. La palabra de Dios especifica, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. A veces venimos tan cargados porque no hemos usado el poder, la autoridad en nuestra casa, que venimos y no nos deleitamos en las cosas de Dios. Y entonces estamos y dice, bueno, ¿y entonces? Amén. Ahora, bendito Dios porque estamos en su casa. Ahora vamos a seguir viendo. El Señor no solamente nos dio la autoridad, sino la autoridad y el poder. Cuando nosotros veíamos esas caricaturas, ¿verdad? Y a ver si no me reprenden aquí por el internet. Cuando decían los niños, yo tengo el poder, y los niños se emocionaban porque ellos decían, yo tengo el poder. Y con Cristo no lo vemos, pero tenemos un poder más que el de las caricaturas. Amén. Pero el detalle está que si nosotros, y hago énfasis, si nosotros no lo estamos creyendo, ¿cómo vamos a utilizar algo en lo que no estamos creyendo? Si yo agarro y le digo, cuando terminemos le voy a dar $10, y usted no cree, se va a ir y va a decir, no, pues ahí nos vemos. Pero el que cree, se va a esperar y va a decir, usted dijo que me iba a dar $10, y se va a esperar y me va a seguir, y va a seguir, usted dijo que iba a dar $10. ¿Sí se da cuenta? Pero el que no cree, va a agarrar y nada más se va a quedar viendo, me cuentió, y ya nada más se va a salir, pero nunca va a pedir sus $10. Entonces, es un ejemplo que estoy dando, ¿verdad? Pero así es a veces. Ahora, dice Lucas 10:19, aquí os doy poder, dice, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora, esto es bien importante porque a veces cuando vamos caminando en las cosas de Dios, el enemigo, nosotros oramos por alguien y nos ataca el enemigo. Y estamos nosotros, ay, a ver, ¿y ahora qué me va a pasar? Y esto y el otro. Pero cuando leemos esto, dice que nos dio poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y que nada nos va a dañar. Entonces, cuando viene un daño, esa es una mentira del enemigo, que nosotros también tenemos que tomar el poder, la autoridad y reprenderlo, hasta que se pare eso, porque a veces uno conforme va caminando, el enemigo, usted va orando allá afuera por las personas, va orando aquí por las personas, y de repente usted que ya le pasó algo y dices, ay, y por eso es que muchas personas a veces no quieren orar por los demás. Pero cuando nosotros nos agarramos de esto, dice, y nada os dañará. Ahora vuelvo y repito, la autoridad y el poder no son para nosotros enorgullecernos, ni para tratar mal a los demás, ni para menospreciar a los demás, porque el Señor mismo nos dijo ahí en el mismo texto, en la parte B, dice, pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan. Y el Señor decía, más bien, gócense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. O sea, nosotros, sí, está bien, se salen,
pero la gloria y honra sea para Dios, pero nos tenemos nosotros que seguir enfocando en lo que es el Señor Jesucristo. Recordemos que en el libro de los Hechos, cuando hablaban de que el apóstol echaba fuera a los demonios, de repente vinieron unos jóvenes que no tenían nada que ver con Cristo. Entonces estos jóvenes quisieron intentar echar fuera el demonio y entonces dijeron, bueno, a Jesús lo conocemos. Y a Pablo lo conocemos porque estaban en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y entonces ahí dicen, no, dice, a Jesús lo conocemos, a Pablo también, pero ustedes quiénes son. Y aquí confirma lo que yo les hablo, el poder, la autoridad viene por medio de Jesucristo. Entonces yo invito, si hay alguien que nos está viendo y no tiene a Jesucristo, yo le invito a acepte al Señor Jesucristo para que usted pueda usar el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Porque dice que estos muchachos intentaron reprender esos demonios, pero dice que el demonio fue más fuerte que ellos, porque nosotros sin Jesucristo somos débiles, somos nada para los demonios. Entonces estos jóvenes dice que los dejó desnudos el demonio y los dejó ahí avergonzados. Y nosotros como hijos de Dios, dice la palabra del Señor, que dice, mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Entonces nosotros como pueblo de Dios no vamos a ser avergonzados, aunque el enemigo nos quiera avergonzar. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? El enemigo a veces va a venir, comentaba hace un momento un poquito de esto, que el enemigo a veces va a venir a decirle, pero tú qué autoridad tienes, si mira esto, si mira el otro. Amén. Ahora, los que tienen un llamado es algo bien bonito. ¿Por qué? Porque hay un poder y una autoridad ministerial. Y esto es bien tremendo. Es como cuando está el ejército y vamos a decir, el soldado tiene una autoridad. Y el comandante tiene una autoridad, y el capitán tiene una autoridad. Ahora, yo le quiero decir esto, en Cristo todos tenemos la misma autoridad, pero el punto está que no la tenemos que creer. No la tenemos que creer. Y esto es bien importante. Entonces, nosotros tenemos, ahora, yo le voy a decir esto, a veces yo agarro, porque a veces la gente te va a decir, no, pero es que tú, que esto, el otro, y acá y allá, entonces usted agarra, no, yo no soy nadie, pero con el poder, la autoridad ministerial que el Señor me dio, con eso lo uso. Haga de cuenta que yo soy comandante y traigo, ok, dices que yo esto, que yo el otro, pero mira, yo creo, y aquí traigo mi poder, mi autoridad que Cristo me dio, y con ese poder, con esa autoridad, se tiene que ir lo que está estorbando en mi vida, en mi familia. Y si me sigues fastidiando, yo voy a seguir adelante, en el nombre de Jesucristo. Y aquí en mi casa, hazle como quieras. Y todas esas cosas que estás haciendo, el Señor va a obrar para que mis hermanos conozcan el poder de Dios. Para que mi familia conozca cómo la enfermedad se tuvo que salir de la casa. Cómo todas estas cosas se tuvieron que ir en el nombre de Jesucristo. Amén. Y vuelvo y repito, tenemos que creerlo. Ahora, es bien importante, yo le invito, empiece a usarlo con su familia. Porque, ahora mire esto, ¿por qué es que a veces se enferma mi familiar? Porque Dios está diciendo, usa tu poder y autoridad y ordénale a esa enfermedad que se vaya. ¿Por qué vino el ratero a robarle al otro? Porque el Señor te dice, úsalo para que agarres. A veces, si se da cuenta, aún en Job dice que en el libro de Job nos habla que Dios permitió que fuera tocado, ¿quién? Que Satanás tocara ¿a quién? A Job, ¿verdad? Entonces nada se mueve, la misma palabra nos dice, nada se mueve si no es la voluntad de Dios, pero a veces nosotros no sabemos discernir, no sabemos visualizar esto. Entonces cuando usted venga y que viene alguien y no, que me hizo esto y me hizo lo otro, usted tiene que agarrar, aquí voy a agarrar práctica. La práctica hace al. Y a veces nosotros nos quedamos, ay, es que el diablo me está haciendo y me está haciendo, ya mejor me voy para México. O ya mejor me voy para acá. Y seamos honestos, todos hemos pasado situaciones. El que diga que no, bendito Dios, porque es el superhero, dicen por ahí. Pero yo le digo, todos hemos pasado esto y a veces no lo discernimos. Pero yo le invito, cuando ahora venga algo a quererlo atacar, pero igual yo lo reprendo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, usted agarre y diga, aquí voy a aprender. Acuérdese lo que le dije, el Señor a veces nos pone eso para nosotros ir avanzando. Y cada vez nosotros, vamos a decir, la primera vez
yo recuerdo, a mí me ha pasado que estamos orando y el Espíritu dice, no, yo no voy a salir, ok. Y entonces usted va a la casa y dice, a ver, la palabra dice esto. No, dice que se tiene que salir. Entonces usted para la otra dice, no, para la otra se fue. Y se fue porque se fue. Entonces vamos a ir aprendiendo. Yo le digo, yo no vengo a juzgarlo, sino a decirle, vamos a ir aprendiendo. Todo eso que sucede es para que nosotros vayamos creciendo y vayamos creyendo esa autoridad. Entonces, cuando nosotros más vamos practicando, es como un doctor. Las primeras cirugías no le quedan de perfección, ¿verdad que no? O el que empieza a cocinar, el primer pan no le queda de lujo, de repente que se le quema. Amén. Pero conforme vamos avanzando, nosotros eso nos hace crear un hambre en la palabra y vamos y a ver, Señor, ¿qué me faltó? ¿Qué esto y el otro? Yo no sé si le pasa, yo sí soy de los preguntones, a ver, Señor, ¿qué me faltó? Entonces voy y empiezo a leer, y dice el Señor, le digo, aquí está. Y para la otra agarro, no, ora en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque aquí, dice, escrito está, como dijo el Señor. Amén. Y yo creo, y entonces ahí tomamos el poder, la autoridad, y ya no vamos a estar, es que esto, lo otro, acá y allá. Hermanos, si yo le contara todo lo que me pasa en mi día, en mi trabajo, que a veces el diablo se quiere burlar, esto, lo otro, yo tengo que agarrar y basta, aquí no. Que en la casa se están enfermando, no, aquí se tiene que detener esto. Imagínense, y más tremendo, yo estoy en una casa donde no es mía y hay que pelear por esa casa y todavía mi familia hay que estar orando, ministrando. Entonces, si yo me agarrara y me rindiera, ¿dónde cree que estuviera? Yo hubiera dicho, nos vemos, hermanos, yo ya me voy para mi casa, ¿verdad? No es así. Tenemos que creer en el poder, la autoridad que el Señor nos ha dado. Nunca se deje amedrentar por alguien que le diga, no, es que si tú esto, si tú el otro, si tú acá. No, yo uso el poder, la autoridad que el Señor Jesús me ha dado. Y le digo, eso le crea hambre y conforme usted va buscando, el Señor ahí mismo le va enderezando los caminos. Recordemos, el pueblo de los Corintios era un pueblo tremendo. Más yo hasta me identifico con ellos, eran tremendos. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo los fue puliendo, les dijo, ahora esto no, ahora esto tampoco, esto no. Y entonces los fue, hasta que fueron avanzando. Amén. Entonces esto es bien importante. Todos los que estamos en la iglesia, no somos ahora sí necesitados de Dios. Amén. Entonces vamos a seguir nosotros adelante. Dice en Mateo 18:18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Y a veces nosotros dejamos que el que ande desatado es el diablo. Anda desatado haciendo cosas en nuestra familia, así, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que visualizar. Ahora le digo, todos tenemos un proceso diferente. Use la autoridad que el Señor le ha dado. Créale al Señor. Donde se pare usted que el enemigo que le dolió esto, usted agarre, hermano. Tiene un poder, una autoridad tremenda. Hermano, le voy a decir esto. Si usted agarra, un ejemplo, se le corta este dedo. Un ejemplo, se lo agarra con la puerta y se le quiebra. Usted tiene el poder, la autoridad para orar en ese momento y que se salga la muerte de su dedo, que se salga la muerte de su uña, que se salga todo el dolor, todo el daño que ha causado en el nombre de Jesús y usted no va a tener pérdida de nada. Pero si usted se espera que el dolor le recorra, que el espíritu de dolor le recorra, que todos los síntomas le recorran, usted va a venir el martes y le va a decir, me tengo que ir al hospital. ¿Por qué? Porque el poder, la autoridad era en ese instante que teníamos que tomarlo, no esperar. Y a veces como hijos de Dios esperamos bastante. Entonces, a eso yo me estoy refiriendo. Si usted se siente malo, agarre en la casa, en el nombre de Jesús, te tienes que ir y te tienes que ir. Y sigamos orando y sigamos orando. Si no hay nadie, ¿qué vamos a hacer? Si el pastor está trabajando, si el hermano X que podía orar por mí no está, no me contesta, ¿qué voy a hacer? Se tiene que ir en el nombre de Jesús. Ahora, esto nos va a ayudar a poder instruir a otras personas, porque cuando nosotros sabemos usar el poder, la autoridad, le vamos a enseñar a la gente nueva cómo usar el poder, la autoridad. Entonces ya cuando dice, hermana Marina, hace un rato hablé con una familia y me regocijo con esa familia, porque dice, ya me puse a orar, dice, y le dije, te tienes que ir, el dolor de mi riñón, y dije, ya aprendió, aleluya. Vamos a decir,
paso a paso va aprendiendo, y eso es bueno, porque ya no, yo le digo a la gente, no tienes que depender de mis oraciones, no tienes que depender tú, así como me escucha Dios a mí, así te escucha a ti. Y eso mismo que yo oro, tú puedes orar por otras personas. Entonces esto es bien bonito porque le ayudamos a la gente a crecer, le ayudamos a la gente a que vaya ahora predicando ahí mismo el evangelio, porque esta persona, le digo, tú te paras y oras por esa persona y dices, en el nombre de Jesús me permite hacer una oración, y la gente ve y ahí mismo acepta al Señor o le invitan a la iglesia. Entonces esto es algo tan maravilloso, pero para esto hay que creerle a Dios. Yo cuando, le voy a decir en lo personal, y no que te diciendo yo, no, sino que Dios me ha puesto eso. En lo personal, yo, cuando el Señor me permite orar por alguien, yo lo creo que Dios va a hacer algo. Aunque ahorita usted yo no lo vea, pero creo que Dios hizo algo. Creo que Dios está trabajando. Creo que el día de mañana voy a ver a alguien que va a entrar y va a decir, yo me acuerdo, usted, hermana, fue esto y el otro, y hoy estoy sirviendo a Dios. Bendito Dios, yo lo creo, lo espero ese fruto, y de verdad que lo creo, porque el poder, la autoridad que el Señor Jesucristo nos dio no es en vano, no es un juguete, no es algo que dice, ay, hoy sí, mañana no, la autoridad está ahí para nosotros. Amén. Entonces, ya para terminar, dice, si Jesús tenía autoridad sobre los elementos, dice Mateo 4:39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué le quiero decir? A veces le van a decir, está 90% de lluvia. Si usted es un hombre, una mujer de fe, usted va a agarrar, Señor, en lo que me voy al trabajo, por favor, Señor Jesús, para el agua, porque aquí estoy, y usted va a ver la mano de Dios. De verdad se lo aseguro, usted lo va a ver. Y eso cada vez le va a aumentar su fe, y usted va a querer seguir usando ese poder, esa autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Amén. Entonces, cuando vea usted que viene un tornado, nosotros tenemos el poder y la autoridad para agarrar en el nombre de Jesús. Aquí tienes que detenerte. Amén. ¿Quién lo cree? Aleluya. Y a veces esas cosas no las creemos. Ahí viene el tornado y ahí viene la tormentota, y ay, ya me voy porque me va a agarrar la tormenta. No, nosotros tenemos que aprender a usar ese poder, autoridad. Ahora le digo, fácil no es, porque para llegar a ese punto va paso a paso, Dios trabajando, usando el poder y la autoridad. Amén. Ahora, vimos que el Señor nos dio el poder y la autoridad para sanar. No porque lo digo yo, sino porque la palabra de Dios lo dice. En 1 Pedro 2:24 dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Si nosotros tenemos que estar orando, si hay algo en nuestro cuerpo, si hay algo, nosotros tenemos que orar, y yo creo. Ahora, hay puntos como el apóstol Pablo le pasó, que le dijo, Señor, quita de mí este aguijón. Pero hay veces que el Señor puede hablarte y decirte, bástate mi gracia. Entonces ahí uno tiene que estar al pendiente. Por eso es necesario estar al pendiente y en comunión con Dios. Amén. Ahora, Jesús venció la muerte y nos dio autoridad. 1 Corintios 15, 55 al 57 le dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros tenemos el poder de resucitar los muertos. Hablaba con una persona y le da testimonio de ver la resurrección de algo que estaba muerto. Y cuando usted va a hablar a alguien muy estudiado, le va a dar, no, pero es que hay un proceso, que si esto, que si el otro. Entonces, a veces va a haber tantas cosas, pero que le van a querer robar esa autoridad sobre la muerte. ¿Qué quiero decirle? Que van a querer quitarle esa fe. Y usted en el nombre de Jesús tiene que tomar la autoridad de decir, no, el Señor Jesús venció la muerte. Porque van a haber personas de ciencia, van a haber personas bien estudiadas que científicamente le van a poner, es que este no se declara muerto hasta que pase ciertas horas, y hasta que pase cierto esto, hasta que pase cierto lo otro. Pero usted tiene que seguir firme en que el Señor nos dio el poder, la autoridad para resucitar los muertos. Amén. Ahora,
vuelvo y repito, para llegar a este punto Dios nos va a ir preparando. Amén. Dios nos va a ir preparando. Es como cuando Dios va a abrir nuestros ojos espirituales y de repente vemos una sombra acá y ay. Entonces no estamos listos para que Dios abra nuestros ojos espirituales. Pero estamos orando que Dios nos lo abra. Entonces, ¿sabes qué, Señor? Todavía me falta. Todavía no estoy para alcanzar a ver tan allá, pero gracias porque me estás diciendo que me vas a llevar a otro punto. Amén. No porque se asuste, no, sino que, Señor, sé que me quieres llevar al otro punto, pero a lo mejor todavía no estoy ahora, cuando se va a orar por un muerto, de verdad que, por algo que está muerto, es verdad, si ahorita nos dijeran, ve y ora por el muerto, ¿qué haríamos? Y si se levantara el muerto, ¿qué haríamos? ¿Nos echaríamos a correr? ¿Nos desmayaríamos? ¿Qué pasaría? Entonces Dios tan amoroso que nos va a ir preparando. No le estoy diciendo que no tenga fe, no, sino que todos Dios nos va preparando para llegar a ese punto. Amén. Y ese es el propósito, que usemos ese poder, esa autoridad. Amén. Entonces, siempre todo bajo la soberanía de Dios. Amén. En conclusión, tenemos que creer en la autoridad que nos ha sido dada, usarla, no esperarnos a que ya el daño haya sido causado en nuestras vidas, en nuestra familia, sino usar el poder, la autoridad en el instante. Como el paramédico que diga, no, es que tienen el poder y la autoridad para inyectar algo ahí y resucitar al muerto, y que diga, no, es que me esperé hasta que llegara con el doctor. Su trabajo es ahí, porque de ellos depende la vida de las personas que lleguen al hospital. Amén. Entonces así nosotros depende, y por eso hago énfasis que a veces nosotros vamos a tener como ser como ese paramédico. Vamos a inyectar la medicina, sacar el veneno dependiendo del caso, usando el poder de la autoridad, y de ahí, después el siguiente paso, ahora sí, vamos al hospital y aquí tienes que aceptar a Cristo y etcétera, y son los siguientes pasos para que tu recuperación sea mejor. Amén. ¿No le gustaría ver eso? Yo le voy a decir, es bien bonito cuando usted puede usar su autoridad y puede hacer que todos los demonios que fastidiaban una familia se vayan saliendo, y ver cómo una familia se va uniendo. Es algo que no tiene precio, algo que Satanás había dañado por años, y que vaya sanando a la familia, tanto como el familiar que fue dañado, como el que dañó, y vaya limpiando el Señor, y usando el poder de la autoridad, quitando los demonios y todo eso. Y dices tú, es un gozo, no se lo puedo describir, pero es algo maravilloso, que las familias son restauradas, y donde había pleito, donde había contienda, ahora hay unidad, ahora hay paz, ahora empieza a haber ese amor de familia que antes no había. Yo digo, wow, Dios, wow. Entonces, a mí me encanta, eso de verdad me hace. Ahora usar el poder de la autoridad nos va a hacer ayudar a seguir adelante, porque eso va a aumentar nuestra hambre para con Dios. Amén. Entonces vamos a usarla en todas las situaciones que se nos presenten día a día, y venceremos gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque solamente por medio de Él tenemos el poder de la autoridad. No hay más. Y lo demás de que el Señor nos vaya puliendo en nuestro carácter, en todas las demás cosas, el Señor se va a encargar. Amén. El Señor se va a encargar. Conforme usted va viendo cómo el Señor respalda el poder de la autoridad, usted agarra y dice, santo Dios, y te vas rindiendo más a Dios. Es algo, y te vas enamorando más del Señor, y no hay palabras para describirlo, hermanos. Yo le invito a que lo viva. Póngase de pie, y hoy voy a decirle que haga algo. Si algo lo está fastidiando, hoy usted tome el poder de la autoridad y dígale, en el nombre de Jesús. Hay los que nos ven por internet. Si hay algo que te está fastidiando, si no has aceptado a Cristo, dile, Señor Jesús, te acepto en mi vida para poder usar el poder de la autoridad. Y dígale ahí al enemigo, si me has estado fastidiando en mi salud, hoy con el poder de la autoridad que el Señor Jesucristo me ha dado, yo te ordeno que te vayas de mi vida. Si ha estado pasando que un familiar lo ha estado fastidiando el diablo, enfermándolo,
o con la economía, o con temor, con depresión, con suicidio. Hoy usted agarre en el nombre de Jesucristo, con el poder, la autoridad que el Señor Jesús me ha dado, ordeno que te vayas de la vida de mi hermano, ordeno que te vayas de la vida de mi mamá, ordeno que te vayas de mi casa, ordeno que te vayas de mi familia. Hoy créalo y use ese poder, esa autoridad que el Señor le ha dado. Si está batallando en sus finanzas, dígale, hoy hasta aquí llegaste. Hoy creo el poder, la autoridad que el Señor Jesús me dio y no más. Tienes que irte, miseria de mi vida. Hoy creo como ese centurión. Quiero que el Señor diga, yo hallé fe en esta persona. Si ha estado fastidiando a tu esposa, si ha estado usando personas para fastidiar tu vida, para fastidiar tu ministerio, para fastidiar tu enseñanza, para fastidiar tus prédicas, para fastidiar cualquier cosa, hoy en el nombre de Jesús ordeno que se vaya de tu vida en el nombre de Jesucristo. Si has estado pasando tristeza, has perdido familiares porque el enemigo los atacó, ya sea con enfermedad, de una u otra forma, hoy en el nombre de Jesucristo ordeno que todas esas cosas sean quitadas en el nombre de Jesús y declaro con el poder, la autoridad ministerial que el Señor me ha dado, que son restauradas en el nombre de Jesús, porque la palabra del Señor dice que el Señor Jesús vino para recuperar lo que se había perdido, que el Señor Jesús nos dio el poder, la autoridad, que Satanás está vencido. Amén. En el nombre de Jesucristo. Y hoy declaro que hay un cambio nuevo para tu vida. Que hoy tú ves ese respaldo de la oración que tú mismo has usado, tu poder, tu autoridad. Que tú vas a ver ese respaldo y te vas a gozar en el nombre de Jesús. Al haber creído y al haber usado lo que Dios ha puesto en ti. Con esto termino. El Señor les bendiga. Un placer estar con ustedes. Y nos seguiremos viendo por aquí. Estamos preparando algo muy hermoso y pronto lo vamos a estar viendo. Que el Señor les bendiga. Amén. Te adoramos, Dios. Aleluya, Señor. Tome la autoridad que el Señor le ha dado. Hay que creer lo que nuestra hermana Mariana nos estaba predicando. Con el poder y la autoridad de mi Cristo, Señor Jesús. Aleluya en esta tarde. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad hace yo, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, hace de mí un odre nuevo,
de suscribirse, dar sus comentarios, dar sus likes, mis hermanos, es mucho, muy importante para nosotros seguir transmitiendo en vivo, y no dejen de suscribirse en esta página, mis hermanos. Somos Iglesia de Cristo Kadosh. Estamos ubicados en el 9510 Brigham Street, Dallas, Texas, 75227 con nuestro pastor Arturo Jurado. Bendiciones, y esperamos que estos servicios, que estos mensajes, que estas alabanzas sean de gran bendición para su vida. Nos vemos hasta el siguiente servicio y bendiciones.